nació como el más débil, pero la vida le dio una segunda oportunidad. La oportunidad de subir de nivel. Esto es Solo Leveling capítulo 3. La historia continúa con Tsung despertando en el hospital. Aún así, Tsung no podía recordar nada más allá de haber sido partido en dos. En ese momento, dos hombres de traje entraron a la habitación. Uno de ellos se presentó ante Tsung. Era Jin, del gremio de aventureros, más específicamente del departamento de supervisión. Así, Jin mencionó a Tsung que lleva 3 días inconsciente en este lugar, y al oír esas palabras, Tsung no dudó en preguntar por Song y por Yu, las únicas personas a las que aún valoraba después de esa masacre. Jin le explicó que ambos habían sobrevivido sin problema, aunque eso sí, probablemente nunca más podrían ser cazadores. Por su parte, Tsung había perdido su brazo, y Yu, si bien estaba ilesa, había quedado completamente traumatizada. Después de eso, Jin comenzó a explicar a Tsung todo lo sucedido. Los cazadores que habían escapado del lugar fueron rápidamente con el gremio de aventureros, explicando lo sucedido. Así, el gremio envió a Jin junto a aventureros de rango S al lugar. Sin embargo, al llegar, no había estatuas, templos, ni nada similar a todo lo que describieron. Únicamente estaba Tsung, sin ningún tipo de herida, rodeado de los cuerpos sin vida de sus compañeros. Según Jin, nada de eso tenía sentido. Estaba claro que ellos no mentían. Sus heridas y traumas eran demasiado serios para ser falsos, además de que los cuerpos no parecían cortados por humanos. Sin embargo, la única posibilidad era que alguien hubiera derrotado al jefe de la mazmorra. Esa era la única forma de que ésta se cerrara. En otras palabras, Tsung, un cazador de rango E, tendría que haber acabado con un monstruo de rango S por cuenta propia. Era una historia difícil de creer, exceptuando una posibilidad, un segundo despertar. En este mundo, los cazadores obtienen sus poderes tras su despertar, y una vez esto sucede, tus atributos quedan fijos para siempre. No pueden subir de rango, ni fuerza, ni nada por el estilo, excepto por casos únicos en el mundo, los segundos despertar. Aventureros que a pesar de poseer un rango establecido, vuelven a despertar sus poderes una vez más, pudiendo pasar incluso desde el rango E hasta el rango S. Así el compañero de Jin sacó una extraña máquina, era un medidor de aptitud. Cuando Tsung lo tocara, podrían saber cuánto era su fuerza ahora mismo. Al ver eso, Tsung se emocionó, si lograba subir su rango al fin no sería un inútil, al fin podría volverse alguien fuerte de verdad. Sin embargo, tras poner su mano en el dispositivo, Tsung solo pudo oír unas palabras de Jin. Lo siento Tsung, fuimos muy crueles contigo. La máquina le había dado una puntuación de 10. Para que se den una idea, lo normal para un rango E es una puntuación de 70. Tsung era prácticamente un civil un poco entrenado. Después de eso, Jin y su compañero se fueron del lugar, mientras Tsung se quedó mirando hacia arriba, preguntándose si a ellos no les pareció raro el cartel flotando en el aire. Así, la hermana de Tsung entró al lugar, diciéndole lo preocupada que había estado por él, aunque Tsung no le dio mucha importancia, solo preguntándole por el misterioso cartel que su hermana tampoco pudo ver. Así Tsung entendió que él era la única persona que podía ver ese cartel. Por tanto, cuando su hermana se fue del lugar, Tsung abrió la extraña interfaz. Según eso, Tsung se había convertido en un jugador. Ahora, el sistema lo ayudaría a subir de nivel a través de misiones diarias. Además, aclaró que cualquier incumplimiento a estas misiones implicaría una penalización. Así, la primera misión apareció: entrenamiento diario a 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y corre 10 kilómetros todos los días. Literalmente el entrenamiento de Saitama de One Punch Man. Aún así, cuando Tsung leyó todo eso, pensó que era una ridiculez. Entrenar dentro del hospital, sí, cómo no. Simplemente lo ignoraría y después ya lo haría en otro momento. Así, sin que Tsung lo notara, un temporizador comenzó a contar. Después de eso, pasamos a otra parte de la ciudad, donde en medio de la calle surgió un nuevo portal. Y ahora sí, regresamos con Tsung. Él se encontraba durmiendo tranquilo en el hospital. Lo que él no sabía es que el temporizador que estaba contando llegó a su final. Así, un mensaje se mostró en la interfaz. Misión incumplida, penalización activada. En solo un instante, Tsung despertó en un inmenso desierto. No entendía mucho de qué sucedía, pero en ese momento, un monstruo gigantesco con forma de 100 pies surgió detrás de él. Seguido de eso, un nuevo mensaje se mostró en su interfaz. Misión de penalización desbloqueada. Sobrevive durante 4 horas. Así, un temporizador comenzó a contar, mientras Tsung solo podía correr por su vida en ese lugar. Literalmente, si no lograba escapar, iba a ser devorado. Mientras tanto, en el hospital, las enfermeras de Tsung se pasaron 4 horas buscándolo de forma desesperada. Al menos hasta que la misión de Tsung terminó un segundo antes de que el 100 pies se lo devorara por completo. De esa forma, Tsung fue transportado de regreso al hospital, donde las enfermeras lo encontraron en estado completamente destrozado y traumatizado. Y la verdad, como para no estarlo después de ser devorado casi por un 100 pies gigantes. Después de esto pasamos con Yu, la cual seguía traumatizada en su casa hablando con su jefe. Él le estaba pidiendo que participara en una mazmorra de rango D. Sin embargo, el solo pensar en volver a una mazmorra hacía que Yu se le pusiera la piel de gallina,
o al menos así era hasta que su jefe decidió cambiar el tema, mencionando que Sung había despertado en el hospital. Al oír eso, la mirada de desesperación que había en la cara de Chu se borró por completo, y una sonrisa surgió en su lugar. Aún no podía creer que Sung hubiera sobrevivido. Quizás al final sí podrían tener su cita juntos. 4 días después, vemos a Chu yendo al hospital, con una canasta de frutas en sus manos. Había decidido visitar a Sung. Aunque al llegar al lugar, Sung no estaba reposando en su habitación, al contrario, estaba entrenando en el patio del hospital. Algo que dejó muy preocupada a Yu, quien decidió irse del lugar. Ahora sí, pasando con Sung, la razón de su entrenamiento era simple. No pensaba volver a saltearse una misión diaria nunca más en su vida. Lo último que necesitaba era otra misión de castigo. Además de eso, Sung aprendió algunas cosas sobre sus nuevas misiones. Para empezar, ahora poseía la habilidad de recuperación, que le permitía recuperar toda su energía tras una misión. Además de eso, ahora Sung recibía premios después de cada misión, como ítems al azar y más importante aún, puntos de nivel. Estos puntos le permitían repartírselos a través de sus estadísticas, permitiendo por ejemplo aumentar su fuerza cada vez más. De esa forma, Sung pasó el resto de sus días siguiendo el entrenamiento de Saitama y repartiendo sus puntos de nivel. Aunque eso sí, hay que recordar que Sung es el único que ve estas interfaces flotantes. En otras palabras, literalmente para todo el mundo a su alrededor, Sung solamente es un tipo raro que está hablándole al aire mientras mueve su mano de forma rara. Después de más días de entrenamiento, vemos cómo Sung recibió un extraño premio. Esta vez era una llave de metal. La llave ponía solamente una descripción: llave para mazmorra instantánea, utilizar en el metro. Así, al ver esa llave, Sung recordó toda su vida, desde cómo su mamá se enfermó, cómo despertó sus habilidades de cazador y cómo siempre había sido un perdedor, un inútil que nunca aportaba nada y que fue completamente masacrado en esa mazmorra tan horrible. De esta forma, Sung subió sus estadísticas una vez más y lo decidió. Iba a ir a esa mazmorra, iba a volverse alguien fuerte de verdad. Pasando al medio de la ciudad, Sung había llegado a una estación de tren. Según la llave, ese era el lugar. Así, Sung tomó la llave y la clavó en la entrada de la estación. Al hacerlo, un extraño portal se abrió en el lugar. Su apariencia era diferente al de las mazmorras normales, pero aún así Sung decidió ingresar. Una vez que entró, la puerta se cerró sola, algo muy malo para Sung, que pensaba escapar de ser necesario. Ahora no tendría más opción que luchar hasta el final. Adentrándonos en la mazmorra, los primeros enemigos aparecieron, un grupo de 3 goblins, los cuales saltaron sobre Sung. Así, Sung solo podía esquivar los ataques con terror. Siempre que luchaba contra goblins, acababa al borde de la muerte. Sin embargo, no pensaba seguir así. Ya no era el mismo de siempre. En ese momento, uno de los goblins lanzó su cuchillo contra Sung, quien logró esquivarlo en el último momento, haciendo que el cuchillo quedara atorado en el piso. Al ver eso, Sung no lo dudó un momento y decidió atacar al goblin, acabando con él de un solo golpe. Sung ya no tenía miedo. Era momento de cambiar las cosas. Era momento de ser el cazador en el lugar. Así se lanzó sobre los otros 2 goblins, apuñalando uno en el cerebro y partiendo al otro a la mitad. Por primera vez, él era la amenaza aquí y no ellos. Ahora Sung era el más peligroso del lugar, o al menos eso pensó hasta que un lobo rojo saltó sobre él. Sung había logrado esquivar el ataque, sin embargo su cuchillo fue completamente destruido. El lobo tenía una mandíbula de acero y su fuerza era mucho mayor que la de los goblins. Ahora la verdadera pelea había comenzado.